Buenos días, mi nombre es Linda Forbes Pumier y hoy les vengo a hablar sobre las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son los hechos o actos jurídicos que dan origen a un vínculo obligatorio entre dos o más personas. Tradicionalmente en el derecho civil se reconocen 5 fuentes principales. El primero del que hablaremos es el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que generan derechos y obligaciones para ambas partes. Ejemplo, un contrato de compraventa. Elementos esenciales del contrato. Para que un contrato sea válido y produzca obligaciones debe cumplirse con los siguientes requisitos. El primero, consentimiento. Las partes deben manifestar su voluntad de obligarse sin vicios, o sea, sin error, dolo, violencia o lesión. Segundo, objeto lícito y determinado. Lo que se obliga a dar, hacer o no hacer debe ser posible, legal y estar determinado o determinable. Causa lícita. La finalidad del contrato debe ser legítima. Si falta alguno de estos elementos, el contrato puede ser nulo o anulable. Clasificación de los contratos. Existen diversas formas de clasificar los contratos según distintos criterios. Según la formación del consentimiento, unilaterales, solo una parte asume obligaciones, ejemplo, la donación. Bilaterales, ambas partes tienen obligaciones recíprocas, ejemplo, la compraventa. Clasificación de los contratos. Existen diversas formas de clasificar los contratos según distintos criterios. Según la formación del consentimiento, los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales, solo una parte asume las obligaciones, ejemplo, la donación. En los contratos bilaterales, ambas partes tienen obligaciones recíprocas, ejemplo, la compraventa. Según la ejecución de las obligaciones, los contratos pueden ser instantáneos y de trato sucesivo. Los contratos instantáneos se cumplen en un solo acto, ejemplo, el pago en efectivo al comprar algún producto. De trato sucesivo, se cumplen en el tiempo. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Según la existencia de contraprestación, los contratos pueden ser onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos, ambas partes obtienen beneficios y obligaciones, ejemplo, la compraventa o el arrendamiento. En los contratos gratuitos, solo una parte se obliga a dar sin recibir nada a cambio, como en las donaciones. Según su formalidad, los contratos pueden ser formales, no formales o consensuales. Los contratos formales requieren ciertas formalidades para ser válidos. Ejemplo, la compraventa del inmueble se necesita escritura pública. Los contratos no formales o consensuales se perfeccionan con el simple acuerdo de voluntades. Ejemplo, un contrato verbal de trabajo en algunos casos. Ejemplos de contratos comunes: el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de préstamo, el contrato de trabajo, el contrato de sociedad. ¿Qué es un contrato de compraventa? Una parte transfiere la propiedad de un bien a otro a cambio de un precio. El contrato de arrendamiento es cuando una persona arrendador cede el uso de un bien a otro arrendatario a cambio de un pago periódico. El contrato de préstamo. Una parte entrega un bien o dinero a otra con la obligación de devolverlo gratuito o con interés. Contrato de trabajo. Un trabajador se obliga a prestar servicio bajo la dirección de un empleador a cambio de un salario. Contrato de sociedad. Dos o más personas se obligan a aportar bienes o servicios para una actividad económica en común. Efectos del incumplimiento del contrato. Si una de las partes no cumple con las obligaciones, la otra puede exigir el cumplimiento forzado si es posible, solicitar la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios, aplicar penalidades si el contrato prevé cláusulas de sanción. El incumplimiento puede ser culposo por negligencia o doloso intencional. El cuasicontrato es un hecho lícito y voluntario que genera obligaciones sin que haya un acuerdo previo entre las partes. Ejemplo, la gestión de negocios ajenos sin mandato. Cuando alguien actúa en beneficio de otro sin que éste se lo haya pedido. Principales cuasicontratos. Gestión de negocio ajeno sin mandato.
Se da cuando una persona, el gestor, se encarga voluntariamente de los asuntos de otra persona, el dueño del negocio, sin que éste se lo haya pedido. El gestor está obligado a actuar en beneficio del dueño y éste a su vez debe reembolsar los gastos razonables que el gestor haya realizado. Ejemplo: si alguien cuida la casa de un vecino ausente y paga la reparación urgente, como la de una tubería, el dueño debe reembolsar los costos. El pago de lo no debido ocurre cuando alguien paga por error una deuda que no debía, ya sea porque nunca existió o porque ya estaba saldada. La persona que recibió el pago está obligado a devolverlo. Ejemplo: si un banco por error transfiere un dinero a una cuenta de una persona equivocada, esta debe devolverlo, pues no tiene el derecho de quitárselo. El enriquecimiento sin causa. Según algunos sistemas jurídicos, aunque tradicionalmente no se consideraba un cuasicontrato, en muchos países se reconoce que nadie puede enriquecerse a costas de otro sin una causa legítima. Si una persona recibe un beneficio sin justificación legal, debe restituirlo. Ejemplo: si un trabajador hace mejoras a una propiedad creyendo que es suya, pero en realidad pertenece a otra persona, el dueño debe estar obligado a compensarle por sus mejoras. Consecuencias jurídicas del cuasicontrato. En todos los casos, la ley impone obligaciones a la persona que se benefició injustamente o recibió algo sin derecho. Estas obligaciones incluyen indemnizar, restituir o reembolsar lo recibido. El delito como fuente de obligación. El delito en el ámbito civil es un acto ilícito, doloso y culpable cometido con la intención de causar daño a otra persona. Este daño genera la obligación de reparar los perjuicios ocasionados a la víctima, a diferencia del delito penal, en que el objetivo principal es la indemnización del afectado, no la sanción al infractor. Elementos del delito civil. Para que un delito genere una obligación de reparación debe concurrir los siguientes elementos. Conducta ilícita. La acción u omisión debe estar prohibida por la ley y causar un daño injustificado. Dolo o intención. La persona actúa con voluntad consciente de causar daño. Daño causado. Puede ser material, como pérdidas económicas; moral, como la afectación psicológica o la reputación; daño físico, como lesiones. Relación de causalidad. Debe demostrarse que el daño es consecuencia directa del acto ilícito. La ley como fuente de obligación. Es el conjunto de normas jurídicas que impone deber y establece derechos sin necesidad de la voluntad de las partes. Es decir, genera obligaciones de forma directa independientemente de un contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito. Características de la ley como fuente de obligaciones. La ley es obligatoria, no depende de la voluntad de las personas, todos deben cumplirla. Es general, se aplica a todas las personas o grupos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación. Es abstracta, no regula sus particulares, sino situaciones generales. Es permanente, se mantiene vigente hasta que se modifica o se deroga. Ejemplos de obligaciones derivadas de la ley. En el derecho civil: el pago de impuestos, alimentos entre parientes, patria potestad, derechos sucesivos. Obligaciones en el derecho laboral: pago de salario, seguridad social. Obligaciones en el derecho penal: no cometer delitos, denunciar ciertos delitos. Obligaciones en el derecho administrativo: cumplimiento de normas urbanísticas y normas de tránsito. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones legales. Cuando una persona no cumple con las obligaciones impuestas por la ley, puede entrar en sanciones civiles como multas, indemnizaciones, nulidad de actos, etc. Sanciones penales como la prisión, trabajo comunitario, inhabilitación. Sanciones administrativas como cierre de negocios, suspensión de licencias, etc. Como conclusión, la ley es la fuente más importante de las obligaciones, ya que impone deberes a todos los ciudadanos sin necesidad del consentimiento. Regula múltiples aspectos de la vida social, desde el pago de impuestos hasta las normas laborales y penales. Muchas gracias.